28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les dejo un cordial y especial tiempo de bienvenida a nuestro Parashá. Ya estamos en el penúltimo Parashá del año. Llegamos a nuestro Parashá 53, cuyo título es Haasí, que significa presta oído, escucha, oiga. Preste mucha atención, muy importante. Desarrollando todo el contenido del ciclo anual, cada uno de los parashá extraordinario, profundo, aún con mucho trabajo por desarrollar. Ya es nuestro siguiente año el que continuaremos profundizando nuevamente en cada uno de los 54 parashá del año. Pero en este particularmente, en este cierre del 53, recordemos que estamos también entre Vayaled, que fue el anterior, y Haizú, y escuchen, presten atención, el último día en la vida de Moisés. Muy interesante. Interesante con algunos aspectos que a ustedes también les llaman la atención y que solo quiero mencionar. Los números. Recordemos que todas las letras en el alefbet, el abecedario, el alefato hebreo, tienen un valor numérico. Esos valores numéricos no están puestos por casualidad o por simplemente tener un orden, simplemente porque todos estos valores numéricos tienen una relevancia extraordinariamente importante. Y vamos a ver un ejemplo justamente para el día de hoy. La parashá que nos acompaña hoy es el parashá 53, número 53. Este número 53, que está compuesto por las letras Nub y Gimel, 53, significan Gad, Gan, jardín. Muy importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el parashá de hoy? Ya lo vamos a ver. A su vez, vamos a desarrollar el capítulo 32, Deuteronomio, Devarim, capítulo 32. Y este capítulo 32 particularmente es el valor numérico. Ese número 32 está compuesto por las letras Num y por la letra Lamet. Y este valor numérico representa la palabra corazón. Si sumamos Lamet y Num, tenemos un valor de 230 y ese valor equivale a la palabra corazón. ¿Qué quiero mencionar con todos estos detalles? Si nosotros tomáramos cada una de las últimas letras de los diferentes textos que hemos desarrollado a lo largo de los 54 parashá, y lo vamos a ver tal vez un poco más en detalle, podría ser el día de mañana, pero solo para mencionar, cada una de las últimas letras de los 5 textos, de los 5 libros escritos por Moisés, tienen a su vez un valor numérico. Vean lo interesante. En el libro de Génesis tenemos el valor numérico de 40, en el libro de Éxodo también el valor de 40, en el libro de Levítico el valor de 10, en el libro de Números el valor de 6 y en el libro de Devarim cerramos con el valor de 30. Sumado todo esto nos da un valor numérico de 126. Mañana lo voy a detallar con las gráficas. ¿Por qué es importante estos valores? Uno significa jardín, el otro significa corazón y el número 126 significa Edén. Muy importante, Edén. Ahora relacionemos todo esto, corazón, jardín, Edén, lo que significa concluyendo el cierre, haciendo ya el cierre en el capítulo 32 de los parashá, concluimos que toda la Torá junta, los 5 libros del Pentateuco, toda la Torá junta nos conduce al jardín del Edén, al corazón del Edén. Qué extraordinario y qué interesante. Esto solo por mencionar ya algo en el cierre de toda la jornada. Así es que desarrollando nuestro texto en el libro de Devarim, capítulo 32, quiero que recordemos brevemente, acompáñenme por favor a sus Biblias,
en el libro de Devarim, capítulo 31, recordemos lo que vimos la semana anterior con el parashá de Vayelec, capítulo 31. Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo salir ni entrar, además de esto, Yahweh me ha dicho que no pasarás el Jordán. Esto lo vimos la semana anterior. Vamos al verso 21 de Devarim 31. Observen lo importante de este texto. Y dice: y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Verso 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Este cántico que vamos a considerar hoy precisamente es el llamado Cántico de Moisés. Hay varios cánticos de Moisés, 9 cánticos de Moisés. Y nuevamente aquí este valor importante, el 9, porque el valor del número 9, el valor numérico 9 significa emet. ¿Qué significa la palabra emet? Ya la hemos estudiado. Significa verdad. Emet significa verdad. Muy importante. El Cántico de Moisés. Hay algunos de estos cánticos que hemos seguramente con mucha frecuencia cantado en nuestras congregaciones y pocas veces recordamos que era precisamente ese cántico de Moisés. Justos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá? ¿Lo has cantado alguna vez? Estoy seguro que sí, lo hemos cantado muchas veces en nuestra congregación. Cantarán de Moisés el canto, el cántico de Moisés, siervo del Dios del Cordero, la canción, el cántico de Moisés. Solo quiero que lo escuche por un momento, porque repito, sé que lo hemos cantado muchas veces, y aquí vemos cuáles son sus maravillas. Todas tus obras, Dios, todas tus obras maravillosas, Dios Todopoderoso. Justos son tus caminos. Recuerda esto, porque este es el recuerdo de toda la Torá. Justos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no temerá? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, muy bien, estoy seguro, repito, que estos cantos los hemos cantado en muchas ocasiones. Hay varios cánticos de Moisés y una muy buena tarea creo que sea precisamente esta. ¿Cuáles son los cánticos de Moisés? Así es que, por favor, ya en el cierre de nuestro parashá, esta tarea, ¿cuáles son los cánticos de Moisés? ¿Y por qué es importante tenerlos presentes? Porque lo que acabamos de leer en el capítulo 31 nos dice con mucha claridad que cuando vinieren muchos males y cuando vinieren angustias, entonces este cántico de Moisés responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Y es para que recordemos, para que no olvidemos mejor de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios te sacó? Dios nos sacó de una oscuridad, Dios nos sacó de una esclavitud, Dios nos sacó de una ruina, de una miseria, Dios nos sacó de un lugar recóndito, dice, con mano fuerte, con brazo estirado. Dios nos trae a la luz, a esa luz extraordinaria, a esa luz maravillosa. Así es que en este último o penúltimo parashá del año, recordemos que viene esta fecha, justamente el capítulo 32 de Devarim. Es una fecha, puedo utilizar esta palabra, perfecta. Es decir, acabamos justamente hace unos días
de celebrar esa santa convocación, el tiempo de Yom Teruah, el tiempo de las trompetas, el tiempo del anuncio del Mesías. ¿Recuerdan ustedes que esa es la fecha? Esa es la fecha esperada, esa es la fecha establecida en el que sabemos, no el día, no sabemos la hora, no sabemos el año, pero que sabemos que para esta santa convocación de Yom Teruah será el tiempo en que nuestro amado Mesías regresa. Número 1. Número 2. Ahora, entre el tiempo de Yom Teruah y el tiempo de Yom Kippur van a transcurrir 10 días. Estamos celebrando esos 10 días. Estos 10 días de Techuvá. ¿Qué es Techuvá? El arrepentimiento. Este tiempo de arrepentimiento hasta el día 10, cuando celebraremos el tiempo de Yom HaKippurín o Yom Kippur, que es el día del perdón. Una de las celebraciones, bueno, es que mencionar una de las celebraciones más importantes del año. La más importante del año, ¿por qué? Porque es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de nuevo comienzo, es el tiempo de borrar nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra transgresión. Usted seguramente se preguntará, o sea que solamente este es el tiempo. Bueno, evidentemente que todos los días, durante todo el transcurso del año, en todo momento, en todo tiempo, es un muy buen tiempo para entrar al arrepentimiento, al Techuvá. Pero particularmente en esta fecha hay un evento especial. ¿Por qué? Porque no es solamente un arrepentimiento desde el punto de vista único, personal, individual, sino que aquí estamos hablando de un tiempo de arrepentimiento, si puedo usar la palabra para comprenderlo mejor, mundial, es decir, en todas las naciones, todos los seres humanos que conocemos y celebramos este tiempo de Yom Kippur, el tiempo del perdón, estamos todos unidos en un mismo espíritu, todos unidos en un mismo sentir. Y recuerden que dice la palabra que si todo mi pueblo, que si mi pueblo se humillare, que si mi pueblo prestare atención a esta palabra, entonces el Padre Eterno está ahí atento. Entonces este es un muy buen momento, amados hermanos, en que toda la humanidad, recuerden que la palabra humanidad tiene que ver con Adán, la humanidad, de un solo hombre fue creada toda la humanidad. Toda la humanidad nos congregamos en unísono en este proceso de Yom Kippur en la celebración del tiempo del perdón. Así es que Moisés, en este cierre, en el capítulo 32, escribe un cántico extraordinario, capítulo 32, que abarca desde el verso 1 hasta el verso 52. 52 versos tenemos aquí. Y es importante que lo leamos absolutamente todos. Para efectos de nuestro estudio vamos a tomar algunos en particular. Pero ¿por qué es importante? Porque recordemos que ahora Moisés en esta ocasión lo que está haciendo es siempre recordándole ¿a quién? Al pueblo de Israel, que siempre deben mantener viva esa relación directa con el yo soy, Yod Hei Bat Hei, aquel que habló con una voz audible en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, y le dijo: yo soy tu Dios, tu único, el que te sacó de la tierra de esclavitud. A ese Dios todopoderoso. Y todos en aquel momento cuando escucharon esa voz, y hay algo interesante, no lo voy a profundizar ahora, pero ya lo vimos en el tiempo de Éxodo. Dice la palabra que no solamente oyeron todas las 12 tribus, sino además los extranjeros que habían venido con ellos. Esa palabra que habían venido con ellos tiene que ver aquellos extranjeros que, conociendo de otros dioses, de otras culturas, acogieron al Yod Hei Bat Hei como su único Dios. Es decir, aquellos que venían de un tiempo de idolatría de otros dioses, ahora se unen en ese Emet, en esa en esa unidad de un solo Dios, nuestro Dios todopoderoso. Y aquí vemos nuevamente, repito, a Moisés recordándoles a cada uno de ellos qué es lo que deben hacer justamente cuando ahora pasen a esa tierra de promesa. Ya Dios le ha advertido a Moisés que este pueblo de dura cerviz, lo vimos la semana anterior, pasará a la tierra prometida, pero a su vez
también en esa nueva tierra, tierra de promesa, en esa tierra este pueblo escogido, este pueblo de dura cerviz, y explicamos qué significaba dura cerviz, entonces este pueblo se volverá a otros dioses y se apartará de esa promesa, de ese pacto, y como consecuencia, lo vimos la semana anterior en Vallelec, ¿qué sucedió? Pues el Padre Eterno se apartó y escondió su rostro. Y ese se apartó y escondió su rostro trae como consecuencia que el pueblo de Israel ahora vivirá momentos extremadamente difíciles, críticos, males, angustias, enfermedades, crisis en todo el sentido de la palabra. Y es importante que tengamos presente que esta palabra ya el Padre la conocía, por supuesto, de antemano y se la entregó a Moisés, quien precisamente escribe este cántico. Vamos a tener entonces el capítulo 32 y dice esta palabra: escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿A qué se está refiriendo estos primeros versos que escribe Moisés en este cántico, en este poema maravilloso? Se está refiriendo precisamente a la Torá. Nos está diciendo que esta palabra que se ha escrito, esta palabra que se ha escrito a lo largo de todos estos libros, ahora esta palabra vendrá como rocío, como gotas de lluvia. Cada pasú, cada verso, cada mandato, cada ordenanza de los 613 mandamientos que tenemos en toda la Torá, cada uno de ellos vendrán como gotas de agua, como gotas de lluvia sobre nosotros, recordándonos permanentemente la misericordia, la justicia, la bondad que el Padre Eterno ha tenido para con su pueblo. Bien importante que definamos esto, porque este cántico de Moisés, recuerden, repito, está hablando de toda la historia del pueblo de Israel, desde el principio hasta el final. Y podríamos realmente en esta semana considerar los siguientes aspectos. De los versos 1 al 6, en el capítulo 32, hablaremos sobre lo que es el nombre, que es sobre todo nombre, y la obra que el Dios Todopoderoso ha hecho sobre este pueblo de Israel como una nación escogida, como una nación santa, como un pueblo con el que se ha sellado un pacto, y veremos cómo en el cántico precisamente Moisés narra o relata el tiempo de la redención, pero a su vez relata la importancia de Israel y que volverá por su nación, por su pueblo escogido. De los versos 7 al verso 12 hablaremos también sobre todo lo que tiene que ver con ese origen, desde qué momento aparece Jacob, y desde qué momento Jacob, cuando tiene aquel encuentro con el ángel, recordemos, y le dice: ya no será tu nombre más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. ¿Qué significa ese nombre Israel? Vamos a dejarlo como punto número 2 en la tarea. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero creo que debemos recordarlo. Número 1, ¿cuál es la tarea entonces, mis amados? Cerremos con mucha tarea, por favor. Número 1, recordemos los cánticos de Moisés. Y número 2, ¿qué significa Israel? Israel, recuerden que estudiamos en aquel entonces Ismael y estudiamos también Israel, la importancia de Israel hasta nuestros días. Cuando la palabra nos enseña orad por la paz de Jerusalén, cuando la palabra nos enseña a orar por Israel, esa pequeña nación. ¿Sabe usted que la población de Israel hoy apenas abarca el 1.5% de la población mundial? Para que usted tenga una estadística en su corazón, por cada 1,000 personas que existen en el mundo, 1 es israelita.
Es decir, que el porcentaje es prácticamente mínimo. Pero sin embargo, vemos como el pueblo de Israel no hay un solo día sobre la faz de la tierra que los gobiernos, las potencias, ya sean potencias mundiales en la economía, en cualquier área como gobierno, o aún el gobierno más pequeño del mundo, todos de una o de otra manera tenemos que ver diariamente con Israel. No hay día, periódico o noticiero en el mundo que no mencione el nombre de Israel cada día. ¿Cómo es que esa pequeña nación, con ese 1% de la población mundial, cada día debe ser mencionado? ¿Qué hay de importante? Es la única población que ha pasado por todo un tiempo de guerra, de inquisición, de holocaustos, de persecución, de muerte. Se ha procurado exterminarlos por completo de mil maneras, reyes, políticos, gobernantes, todo tipo de tiranía y militares e imperios que se han levantado contra el pueblo de Israel, pero sin embargo, para la gloria de nuestro Padre Eterno, aún este pueblo se mantiene y se conserva tal cual como empezó. Esto es extraordinario, mis amados hermanos. Ahora, del capítulo 32, en el verso 13 al 18, nos habla de lo que son los aspectos de la prosperidad, pero a su vez nos recuerda lo que tiene que ver con la apostasía de Israel. Cuando el pueblo de Israel invierte sus prioridades de tener al Dios Todopoderoso como primer lugar y se desvía con conceptos idolátricos en el dinero, en las conquistas, en otro tipo de conceptos que nos apartan del principio número uno. ¿Cuál es? El principio de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y cuidar la palabra. De los versos 19 al 26 nos habla de la pérdida de Israel después de su apostasía. Es impresionante ver cómo muchas de todas esas tribus, no solamente las tribus cuando se dividen, esos dos conceptos, la casa de Israel, la casa de Judá, esa división que viene desde el tiempo de la historia hasta nuestros días y han sido esparcidas por todos los contornos de la tierra, norte, sureste y oeste, pero hay una promesa establecida por Dios y es que precisamente Yeshua HaMashiach dice en su palabra: he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la palabra también nos dice que volverá a ser un solo pueblo. Es decir, que aunque los pueblos en el transcurrir de la historia se esparcieron sobre todo el contorno de la tierra, se asimilaron, se helenizaron. ¿Qué significan estas dos palabras? Significan que adquirieron las costumbres de otros pueblos, los idiomas de otros pueblos, las creencias de otros pueblos. Muchos de ellos total y absolutamente se olvidaron de su principio en el Yod Hei Bat Hei, se olvidaron por completo del principio de Shemot capítulo 20 en los mandamientos, al punto que hoy completamente desconocen el nombre que es sobre todo nombre. Pero sin embargo, vemos cómo toda esa acción de la apostasía y de la dispersión de los pueblos trajo como consecuencia la desaparición de muchas de esas tribus. ¿Dónde están? Esparcidas por la tierra, pero en cada una de ellas siempre estará el remanente. El ADN de cada una de las tribus está presente. Y yo hacía un ejercicio muy práctico y sencillo al respecto, lo comparto con frecuencia con nuestros hermanos en la congregación. Cuando nosotros escuchamos, a ver si puedo hacer nuevamente el ejercicio, un fondo musical sencillo, hablando de estos cánticos de Moisés, y cuando nosotros los escuchamos, y escuchamos esa canción, ese cántico, esa letra, cuando escuchamos el sonido del shofar, cuando vemos las imágenes de Israel y todos estos cánticos que a diario escuchamos, como que esta música, como que esta letra, como que esta palabra empieza a penetrar a lo más profundo de nuestro corazón.
y cuando penetra lo más profundo de nuestro corazón, no hay duda de que el ADN, no hay duda de que nuestra sangre, nuestras células están marcando nuestra identidad como ese pueblo escogido de Dios. No se trata entonces de ser de cierto país, de cierta nación en particular. Se trata de que somos un solo pueblo. Y somos un solo pueblo unido particularmente a un solo contexto, la Torá. Somos un pueblo unido a un solo texto, los mandamientos. Somos un pueblo unido a un solo texto llamado la Biblia. Y cuando nosotros entendemos ese llamamiento y cuando nosotros tenemos claridad en nuestros corazones de quiénes somos como pueblo escogido, como sacerdotes, como reyes, dice la palabra, entonces entenderemos que las bendiciones que Dios estableció en este libro son las bendiciones que Él determinó para cada uno de nosotros. Por lo tanto, también es importante que recordemos que tenemos ese libre albedrío, esa libre facultad de elección. Y en esa facultad de elección tenemos tanta variedad de opiniones, tan difíciles de concentrarnos. Porque cuando vamos a nuestros mandatos en Éxodo 20, recordando el cuarto mandamiento, qué tan difícil es entender para nosotros, su pueblo, cuando ese cuarto mandamiento nos dice, recordad la celebración del día de reposo, el Shabbat. Es tan elemental, es tan básico entender este concepto. No es una moda, no es una doctrina, no es un concepto religioso, es simplemente estudiar la palabra, mis amados hermanos, la palabra y dar cumplimiento a lo que en ella está escrito. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, veremos cómo del capítulo 19 al verso 26 nos habla precisamente de la pérdida del pueblo de Israel cuando desconoce todo lo que en este texto Moisés ha escrito. Ahora, del verso 29 al verso 39 hablaremos precisamente de este concepto de lo que ha significado la dispersión del pueblo a las naciones y repito, de lo que ha significado el contexto de asimilarse y de formar otras nuevas enseñanzas u otras nuevas doctrinas. Además, del capítulo 40 al capítulo 43 hablaremos de la importancia de Israel como esa nación santa y cuál es la importancia de Israel y su influencia mundial en la economía, en la salud, en las comunicaciones, en las fuerzas militares, en todos los contextos sobre la faz de la tierra. El pueblo de Israel tiene una característica predominante, una característica que establece la identidad, el funcionamiento, el manual de vida que el Padre Eterno nos ha entregado a cada uno de nosotros. Quiero por favor que me acompañe por un momento al libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 45. Vamos todos por favor, acompáñenme. El libro de Juan, capítulo 5, verso 45, dice esta palabra. Léala conmigo, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 45. Dice la palabra: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Por favor, lea este texto nuevamente conmigo. Vamos a leerlo en un contexto. Voy a leerlo con el verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, ¿a ese recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues,
que recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Yahweh el único? ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de Moisés escribió él precisamente aquí en el libro de el manual de vida, la Torá. Así es que, mis amados hermanos, vemos cómo ahora en este tiempo, este cántico de Moisés nos empieza a definir cuál va a ser el desarrollo de nuestra vida. Mencionábamos la semana anterior cómo este pueblo de Israel, con dura cerviz, después de ver la gloria de Dios, la mano del Padre sirviendo a su favor, cuando están a la puerta de pasar a la conquista de la tierra de la promesa, allí precisamente se sucede que ahora se inclinan a otros dioses. Hay un dicho popular, amados hermanos, que todos recordamos: al país que fueres o al lugar que visitares, haz lo que vieres. Y pareciera ser que ese dicho tan popular lo podemos encontrar justamente ahora en este sitio. El pueblo de Israel ahora visita, llega a tomar propiedad de una tierra que ha sido heredada, pero sin embargo pareciese ser que los poderes del paganismo, los poderes de la idolatría de ese lugar tomaron el corazón de los hombres, quienes conocieron durante todo su caminar el poder de la palabra, el poder de lo que Dios había hecho a favor de ellos, y deciden inclinarse a otros dioses. Así es que, mis amados, vamos a cerrar y en este texto del libro de Apocalipsis, acompáñenme por favor al texto del libro de Apocalipsis en el capítulo 15 y en el verso 3. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Dice la palabra. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Y cantad el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Allí está. El cántico de Moisés será nuestro tema de semana, que es justamente el capítulo 32, recordemos, que significa corazón, y el Parashá 53, que nos habla de Edén. Y todo esto junto en toda la Torá, recordamos que nos habla del el corazón del jardín del Edén. Esa es la gran conclusión de toda la semana, esa es la gran conclusión de toda la Torá, que todo lo que hemos estado compartiendo y estudiando estos días nos llevan de nuevo al paraíso, al Edén, al corazón del Padre. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, recordándoles que es un privilegio compartir este tiempo de estudio bíblico devocional, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Hasta el día de mañana, atentos con la tarea, los cánticos de Moisés y qué significa el nombre Israel. Shalom para todos, muy buen día.